Bueno, y seguimos hablando de las elecciones y de política. Estamos con Martín Rosúa, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿opinión sobre esta precandidatura de Jorge Boazo? Me parece que las PASO son un instrumento absolutamente válido que la ley argentina prevé para poder dirimir estas diferencias cuando hay matices entre las distintas personas que integran el mismo frente. Sí comparto con Jorge Boazo que no fue la mejor forma de haber definido la que ya denomina lista oficial, que es la que encabeza Cantar, porque creo que las listas en Cambiemos deberían respetar la esencia del radicalismo y la esencia de lo que se quería cambiar: democracia, consenso, búsqueda de diálogo, y no definirla en Buenos Aires entre cuatro paredes, que me parece que fue un error importante en este aspecto. Muchas veces en estas cuestiones es cuando se ven las diferencias, ¿no? Se vio en el Frente Progresista y se ve ahora también en Cambiemos. Hay diferentes metodologías de uno y otro grupo, ¿no? Sí. Digamos, el mundo está yendo hacia los frentes políticos en lugar de los partidos políticos, es decir, aglomeraciones de partidos que tienen coincidencias y sobre eso se trabaja. Si vos ves en Latinoamérica, todos los gobernantes vienen de distintos frentes políticos, y Argentina no tiene una cultura importante y una tradición muy larga de construcción de frentes. Entonces al principio siempre aparecen estos chisporroteos que son las dificultades que encontrás para formar una lista o para establecer un proyecto de políticas públicas, de cómo gobernar, entre personas que venimos de partidos con origen absolutamente distinto. El PRO y el radicalismo, estamos hablando de un partido que tiene 15 años con uno que tiene 126 años, un partido que privilegia la tecnocracia contra otro que privilegia la política, un partido que creció con la mirada puesta en Buenos Aires y otro que es absolutamente federal. Bueno, todas esas tensiones hay que resolverlas, y la mejor manera de resolverlas siempre es a través del diálogo y del consenso, y obviamente no a través de la imposición desde Buenos Aires. Hubo no pocas críticas cuando fue el Congreso de Gualeguaychú, cuando se decidió ir conjuntamente con el PRO. ¿Qué opinión tienen los dirigentes cuando les reclaman desde las bases muchas veces que vuelvan a las fuentes? Sí. Hablamos recién fuera de cámara de la famosa lista 3, ¿no? Sí. Aquí en la provincia de Santa Fe, en Rosario, bueno, la lista 3 vuelve a ser del radicalismo. ¿Es un gesto eso? Sí, absolutamente. Yo desde que estoy militando en el radicalismo de los 18 años reclamo, y desde que me considero un dirigente siento que me reclaman que el radicalismo vuelva a la lista 3. Esto de recuperar identidad propia, su historia, sus valores y competir de manera autónoma. Yo en ese caso diferencio los contextos. Una cuestión es cuando vos competís por el Ejecutivo, el caso de la Convención de Gualeguaychú, donde Argentina va a definirse entre si continuamos siendo un populismo autoritario o si pasamos a ser una república democrática, y ahí en esos casos cuando se define un Ejecutivo creo que vale la pena apoyarse sobre los puntos de coincidencias con los que piensen parecidos y construir un frente electoral y de gobierno. Eso fue la definición de Gualeguaychú, eso fue Cambiemos. Yo creo que fue acertada para terminar con 12 años de kirchnerismo. Después las elecciones de mandato intermedio, como son estas elecciones donde solamente se eligen legisladores, creo que son todo lo contrario. Es el momento donde uno puede presentarse de la manera más representativa posible ante la sociedad, es decir, con las banderas, las siglas y las ideas de tu propio partido, y marcar en ese momento los matices que te diferencian de los partidos con los que vos estabas asociados. En este caso nosotros consideramos que es la oportunidad para, después de más de 25 años, de volver a presentarnos como Unión Cívica Radical ante el electorado de Rosario, porque sinceramente creemos que en todos estos años no hemos podido zanjar algunas diferencias muy importantes que tenemos con la conducción del socialismo de Rosario, y que por eso conviene y es lo más práctico y además es lo más conveniente para la sociedad, es que nos presentemos de esa manera con la propuesta de ciudad diferenciada que nosotros tenemos. Muchas veces se hablaba de que en el peronismo se peleaban todos, pero después ganaba uno y acompañaban. Sí. ¿Hay opuestos dentro del radicalismo? Digo, porque muchos dicen cómo siendo alfonsinistas podés estar con el PRO, y viceversa, ¿no? ¿Cómo los que vinieron con el PRO dicen ser alfonsinistas? Mira, te respondo dos cuestiones. Primero, el radicalismo y el peronismo tienen dos lógicas de funcionamiento absolutamente diferentes que tienen que ver con el origen de cada uno. El radicalismo se origina en una revolución y el peronismo tiene un origen absolutamente distinto que tiene que ver con una persona que venía de formación militar. O sea, el peronismo es absolutamente vertical y el radicalismo es totalmente horizontal. Eso es lo que después genera si uno pierde acompaña o si hay una discusión permanente como hay en el radicalismo a veces. Intérpretes de Alfonsín a veces pareciera que somos todos. Yo creo que Alfonsín, si tuviese que decir cuál es mi interpretación personal de esto, yo creo que Alfonsín hubiese apoyado la formación de Cambiemos en la Convención de Gualeguaychú, porque Alfonsín hubiese estado convencido de que Argentina tenía que interrumpir ese proceso profundamente autoritario, profundamente corrupto y que nos estaba llevando a la destrucción económica, moral y cultural del país. Teniendo en cuenta esto,
¿Cuesta hoy armar una lista? Cuesta muchísimo. El sistema electoral antes generaba que los candidatos los elegían los partidos políticos. Entonces, naturalmente, el sistema incentivaba que todos participemos en los partidos políticos, trabajemos sobre nuestras diferencias y de nuestros puntos de coincidencia de ahí, y a partir de ahí salió un candidato fortalecido y un partido fortalecido. Este sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde los candidatos no lo eligen los partidos políticos, sino que lo eligen el común de los ciudadanos, le quitó poder a los partidos y genera esto: atomización absoluta, pérdida de poder de los partidos políticos, que en la Constitución argentina son unas herramientas principales de nuestro sistema democrático y republicano, y a veces estas son las consecuencias: una disgregación muy importante y una dificultad de armar consensos básicos, como lo que ha pasado con el endeudamiento ahora hace poco en Rosario. El secreto por qué estas políticas que son importantes para los ciudadanos, que son importantes para la ciudad, no avanzan, es porque tenés una atomización gigantesca. Sobre 28 concejales tenés 18 bloques distintos. Personalmente, ¿qué preferís? ¿El político de carrera, el que viene haciendo sus pasos dentro de un espacio político, o aquel que llaman paracaidista, que a lo mejor también tiene, ¿no?, algo de experiencia política, pero por fuera? Mira, yo hice toda mi carrera en el sector privado y al mismo tiempo militando. Entonces tengo la doble visión, la visión del sector público y la visión de haber sido abogado y empresario y que he desarrollado numerosas actividades. Y creo en la formación de equipos. Y en los equipos, lo he probado en estos años de trabajo en el Consejo, necesitas de las dos cosas. Necesitas gente con una importante formación técnica, que sepan cómo resolver las políticas públicas concretas que la ciudad necesita, pero también necesitas gente que venga con formación política y un alto grado de compromiso y de militancia, porque son los que están todo el día y son los que entienden a la gente y saben trasladar esas necesidades. Creo que un mix entre las dos cosas es lo mejor. De hecho, hoy al gobierno nacional estamos exigiendo menos tecnocracia y más política. Bueno, a eso iba mi próxima pregunta, digo, porque se le criticaba mucho al Frente para la Victoria que no tenía autocrítica. ¿Cuál sería la autocrítica hoy de Cambiemos desde la UCR, ¿no?, que es, me parece, quienes tienen más ojo como para ver cuáles son las acciones del PRO? Yo específicamente creo que al gobierno nacional le falta más radicalismo. De hecho, creo que en estas elecciones hay que plantear más radicalismo para mejorar Cambiemos. Lo ha planteado muy bien Martín Lustó en la ciudad de Buenos Aires. Le falta radicalismo significa que las decisiones tienen que ser menos tomadas por técnicos que las toman como si estuviesen conduciendo una empresa y con mayor contenido político, que hay que agregarle una mirada de mayor contenido social a la que hoy el gobierno tiene, y que claramente hay que agregarle una mirada federal y entender que el país tiene que tener un crecimiento parejo en todo su territorio y no un país macrocefálico como tenemos hoy, con un crecimiento enorme en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, y el resto de las economías del país absolutamente raquíticas. Creo que esas son las tres cosas que más nos diferencian, y creo que es lo que le tenemos que agregar a este proceso de Cambiemos para que la transformación que Argentina ha iniciado no se detenga y sea exitosa. Martín, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Siempre. Muchas gracias. Vamos al deporte.